Hola a todos, mis queridos seguidores de YouTube. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí, en nuestro rincón de historias, rumores y, por qué no decirlo, un poquito de drama del bueno. Hoy vamos a desgranar una noticia que ha sacudido el mundo del espectáculo y, sobre todo, a los fans más acérrimos de dos de las estrellas más queridas de Turquía. Prepárense porque la cosa se pone intensa, y tengo la sensación de que esta revelación va a dar mucho de qué hablar. Antes de sumergirnos en esta historia que tiene a medio internet en vilo, quiero recordarles algo súper importante: si aún no lo han hecho, denle a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas exclusivas. No se arrepentirán. Ahora sí, ¿están listos? Porque lo que vamos a contarles hoy tiene nombre y apellido, y una historia detrás que sinceramente, me ha dejado con la boca abierta. La noticia de la que vamos a hablar gira en torno a Can Yaman, ese actor turco que ha conquistado corazones a nivel mundial con su carisma y su innegable atractivo. Y es que recientemente ha sido él mismo quien ha hecho unas declaraciones que han dejado a muchos, incluyéndome, con un nudo en la garganta. Can Yaman confesó, y atención a esto, que lloró al ver la última versión de Demet Özdemir. Sí, han escuchado bien. Demet Özdemir, su coprotagonista en la exitosísima serie Erkencikus, esa serie que los catapultó a la fama internacional y que, para muchos, fue testigo de una química que traspasaba la pantalla. Y no es para menos porque su relación en la ficción, y fuera de ella, fue un tema candente durante mucho tiempo. La serie se convirtió en un fenómeno global, y la pareja protagonista, Sanem Can, se consolidó como una de las más queridas de la televisión turca en los últimos años. Pero, ¿por qué lloró Can Yaman al ver a Demet Özdemir? Esa es la pregunta del millón, y ahí es donde entra la intriga. No se trata de una simple foto o un vídeo casual. Las palabras de Can, según se ha informado, fueron en el contexto de un evento, o quizás al verla en una faceta completamente nueva, una que lo conmovió profundamente. Y aquí es donde tenemos que empezar a atar cabos y a especular, porque los detalles exactos son jugosos y, a menudo, las declaraciones de las celebridades pueden ser interpretadas de muchas maneras. La manera en que la noticia se ha filtrado, sin dar demasiados detalles del evento o el contexto específico, solo aumenta el misterio y nos invita a todos a ser detectives del corazón. Recordemos un poco el contexto. Can Yaman y Demet Özdemir formaron una pareja televisiva icónica. Su química era palpable, incendiaria. Los fans se enamoraron perdidamente de ellos, de sus personajes, de Sanem y Can. Cada mirada, cada gesto, cada escena romántica era analizada al milímetro. Se crearon miles de fanficción, cuentas de redes sociales dedicadas a su relación, y la esperanza de que su romance en la ficción se trasladara a la vida real era un deseo compartido por millones. Y en cierto modo, durante un tiempo pareció que así era. Hubo rumores, avistamientos, y una conexión que parecía más que profesional. La prensa turca y las redes sociales explotaron con cada indicio de que podrían estar juntos, alimentando la fantasía de sus seguidores. Era como si la propia realidad se hubiera contagiado del encanto de Erkencikus. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas cambian. Las relaciones, tanto las profesionales como las personales, evolucionan. Y parece que la relación entre Can y Demet, fuera de las cámaras, no prosperó o tomó un rumbo diferente al que muchos esperaban. Ambos han seguido caminos separados, enfocándose en sus carreras, participando en otros proyectos, y por supuesto en sus vidas personales, que rara vez se hacen públicas en su totalidad. Han demostrado ser profesionales y dedicados a su arte, y aunque el público añoraba su reencuentro, ambos han construido exitosas carreras individuales, consolidando su estatus de estrellas. Ahora volvamos a esas lágrimas. ¿Qué pudo haber visto Can Yaman de Demet Özdemir que le provocara una reacción tan emotiva? Una de las posibilidades más fuertes, y que resuena con fuerza entre los fans, es que haya sido en relación con un nuevo proyecto de Demet, quizás un papel muy emotivo, o una presentación artística. Una actuación que la mostrara en una luz completamente diferente y que, de alguna manera, le recordara a Can la intensidad de su conexión pasada o simplemente admirara su talento de una forma que lo sobrepasó. La evolución artística de Demet ha sido notable. Ha demostrado una gran versatilidad, asumiendo roles que van más allá de la comedia romántica, explorando géneros y profundidades psicológicas que han sorprendido y cautivado a la crítica y al público. Es plausible que Can, al verla en uno de estos roles más maduros y complejos, haya quedado impactado por su crecimiento como actriz. Imaginemos la escena.
Quizás Khan estaba viendo un tráiler de una nueva película o serie de Demet. Quizás era un evento público o una gala, donde ella estaba presentando algo especial. Y de repente la ve. La ve brillar, quizás con una intensidad que él no esperaba, o de una manera que le evoca recuerdos, quizás de los días en los que trabajaban juntos, de la energía que compartían en el set, de esa conexión tan especial que los hizo tan populares. Las lágrimas en este contexto podrían ser de nostalgia, de admiración, o incluso de una profunda tristeza por lo que fue y ya no es. La nostalgia es un sentimiento poderoso y es natural que al ver a alguien con quien se compartió tanto, resurjan recuerdos y emociones del pasado. También es importante considerar la posibilidad de que la última versión de Demet Özdemir no se refiera solo a su apariencia física, sino a una evolución artística y personal. Demet ha crecido como actriz, ha asumido roles más complejos, ha demostrado una versatilidad que va más allá de la comedia romántica. Quizás Khan la vio interpretando un personaje que lo impactó por su profundidad emocional, por la maestría con la que transmitía sentimientos. O quizás fue un momento en el que ella hablaba de su carrera, de sus sueños, de su lucha, y esa vulnerabilidad y fortaleza combinadas tocaron una fibra sensible en Khan. Las entrevistas de Demet suelen ser muy reveladoras de su personalidad y su dedicación. Podría ser que la haya visto hablar con una pasión y una determinación que le recordaron la fuerza de su espíritu. Las declaraciones de Can Yaman, aunque escuetas en los detalles que se han filtrado, sugieren una emoción genuina. Cuando un hombre como él, que suele proyectar una imagen de confianza y seguridad, admite haber llorado, significa que el impacto fue real y profundo. Y esto, por supuesto, alimenta la imaginación de los fans. ¿Podría ser que aún sienta algo por ella? ¿Es un arrepentimiento? ¿O simplemente un reconocimiento sincero de la artista increíble que es Demet Özdemir? Es la dualidad de la naturaleza humana y de las relaciones complejas lo que hace que estas historias nos cautiven tanto. La admiración profesional es una cosa, pero las lágrimas sugieren algo más visceral, algo que va más allá de la simple apreciación del talento. En el mundo de las celebridades, las relaciones a menudo se vuelven públicas y objeto de escrutinio. La pareja formada por Khan y Demet fue una de las más comentadas de su generación. Sus seguidores anhelaban verlos juntos, y cuando la relación aparentemente terminó, hubo decepción. Por eso cualquier declaración que sugiera una conexión emocional persistente entre ellos, incluso si es solo admiración, es recibida con gran interés. Los fans de Erkencikus han mantenido viva la llama de su conexión, y esta noticia es como echarle leña al fuego, en el buen sentido. Podríamos especular que Can Yaman, al ver la última versión de Demet Özdemir, se vio reflejado en los desafíos y éxitos de ella. Quizás él mismo ha pasado por momentos difíciles en su carrera o en su vida personal, y verla superar obstáculos y brillar le tocó el alma. La empatía es una emoción poderosa, y es posible que las lágrimas de Khan fueran una manifestación de esa empatía, un reconocimiento de la lucha y el talento de alguien a quien alguna vez estuvo muy cerca. Ambos han enfrentado presiones y escrutinio público, y ver a alguien cercano salir adelante puede ser muy conmovedor. Otra lectura posible es que la última versión de Demet Özdemir represente un punto de inflexión, un momento en el que ella ha alcanzado un nuevo nivel de madurez artística, o quizás ha emprendido un camino que él admira profundamente. Tal vez en su momento no pudieron estar juntos, pero ahora al verla triunfar y evolucionar de esta manera, él siente una mezcla de orgullo, de melancolía y quizás, solo quizás, de un reconocimiento de lo que pudo haber sido. Es la reflexión sobre el pasado y la aceptación del presente, teñida de la complejidad de las relaciones humanas. Y aquí es donde entra el componente humano. Por muy famosas que sean, por muy exitosas que sean sus carreras, siguen siendo personas con emociones complejas. Las lágrimas no distinguen entre fama y anonimato. Pueden ser desencadenadas por recuerdos, por admiración, por pérdida, por esperanza. Y la historia de Khan y Demet, con toda la intensidad que generó, ha dejado una huella en sus fans, y aparentemente también en ellos mismos. Es un recordatorio de que incluso detrás de los flashes y los titulares, hay corazones que sienten. Es fascinante cómo una simple declaración puede desatar tantas teorías y conversaciones. Los fans de Erkencikus siguen teniendo un lugar especial en sus corazones para esta pareja, y cada pequeña chispa de conexión entre ellos es magnificada. La confesión de Can Yaman es sin duda una de esas chispas. Nos hace pensar en las relaciones pasadas, en los caminos que tomamos, en las personas que marcan nuestra vida, incluso cuando ya no hay fe.
forman parte de ella de la misma manera. Es la resonancia de las experiencias compartidas. La pregunta que queda en el aire es si esta revelación es simplemente un reconocimiento del talento y la evolución de una colega y expareja, o si hay algo más profundo detrás. Y ahí, queridos amigos, es donde entra nuestra imaginación y nuestro amor por las historias del espectáculo. Lo que sí está claro es que Demet Özdemir debe haber hecho algo verdaderamente impactante para provocar una reacción tan sincera en Can Yaman. Ya sea un papel cinematográfico desgarrador, una presentación musical conmovedora, o una muestra de fuerza y resiliencia que lo conmovió hasta las lágrimas. El impacto debió ser significativo para que él decidiera compartirlo públicamente. Para finalizar, esta confesión de Can Yaman nos recuerda que detrás de las cámaras, de los personajes perfectos y las sonrisas radiantes, hay seres humanos con sus propias emociones, sus recuerdos y sus reflexiones. Y la historia de Can y Demet, la que cautivó al mundo en Erkencicus, parece que sigue resonando en sus corazones, aunque sea de una manera diferente. Es un recordatorio de que las conexiones que creamos, incluso las efímeras, pueden dejar una marca imborrable. Las huellas que dejamos en la vida de otros, y las que otros dejan en la nuestra, son tesoros imborrables. Y así, mis queridos seguidores, hemos llegado al final de este fascinante relato. Hemos desgranado la confesión de Can Yaman, intentando descifrar las posibles razones detrás de sus lágrimas al ver a Demet Özdemir. Es un tema que sin duda da para mucho más, y me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que es pura admiración profesional? ¿Hay algo más en juego? ¿Creen que es un arrepentimiento, una nostalgia profunda, o simplemente un reconocimiento sincero de la artista en la que se ha convertido Demet? Déjenme sus teorías y sus reflexiones en la caja de comentarios, que siempre me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su participación es lo que hace que este espacio sea tan especial. Si disfrutaron de este vídeo y les pareció tan intrigante como a mí, por favor, no olviden darle un gran me gusta y compartirlo con todos sus amigos que también son fans de estas historias del mundo del espectáculo. Compartir es cuidar, y así podemos hacer crecer aún más nuestra comunidad. Y por supuesto, si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo y unirse a nuestra comunidad. Activen la campanita para estar siempre al tanto de nuestras próximas entregas. No se pierdan ninguna de nuestras exclusivas. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias que les robarán el aliento. Un abrazo gigante.